En la clase de hoy comenzamos a trabajar con funciones. Para representar una función necesitamos trabajar con ejes cartesianos. Una función siempre se va a representar en un sistema de ejes cartesianos. Y para poder representar esa función, nosotros tenemos que aprender a ubicar puntos en el plano. En principio, saber que el eje cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares. Perpendiculares porque al cortarse forman ángulos de 90 grados. Está formado por una recta vertical, a quien vamos a llamar el eje Y o eje de las ordenadas, y una recta horizontal, a la cual vamos a llamar eje X o eje de las abscisas. En este punto donde se intersectan, se cortan esas dos rectas, vamos a tener lo que se llama el origen de coordenadas. Acá coincide el 0 del eje Y y el 0 del eje X. Del 0 hacia la derecha tenemos los valores positivos de X. Del 0 hacia la izquierda tenemos los valores negativos de X. Del 0 hacia arriba, valores positivos de Y. Del 0 hacia abajo, valores negativos de Y. Entonces, las actividades me van a decir que yo tengo que ubicar determinados puntos en los ejes cartesianos o en el plano cartesiano. Un punto siempre está formado por dos componentes. La primera componente corresponde a los valores de X. La segunda componente corresponde siempre a los valores de Y. A un punto se lo llama un par ordenado. La misma palabra me lo está diciendo. Par porque está compuesto por dos elementos. Y esos dos elementos son importantes en el orden en que se presenten. La primera componente siempre corresponde a los valores de X. La segunda componente siempre corresponde a los valores de Y. Entonces, ejemplo de una de las actividades. Me va a decir que ubique estos puntos en el eje cartesiano. Entonces, miro el punto, yo sé que la primera componente corresponde a X, la segunda componente corresponde a Y. Entonces, siempre me voy a parar en el valor de X. El valor de X, del 0 hacia la izquierda, están los valores negativos. Me paro en el menos 3. Pero yo el punto tiene que estar en menos 3 de X, 7 de Y. ¿Hacia dónde está el 7 de Y? Hacia arriba. Entonces, líneas punteadas, camino, hasta llegar a donde está el 7 de Y. Doblo, donde se encuentran esas líneas punteadas, ahí tengo el par ordenado, menos 3 de X, 7 de Y. Entonces, tal cual a mí me lo dan, ese sería el punto A. Voy al punto B. El punto B me dice 4 de X, 1 de Y. Me paro en el número 4. ¿Dónde tengo el 1 de Y? Hacia arriba. Camino, líneas punteadas, giro hasta chocarme con el eje Y en el número 1. Donde se encuentran esas líneas punteadas, ahí tengo el par ordenado 4 de X, 1 de Y. En este caso está identificado con la letra B. Esto tiene que ver con la primera actividad que van a tener que hacer. Vamos al otro. Me están pidiendo 7 menos 3. 7 vale X. Miro, otra cosa que tengo que ver, tengo que dejar la misma distancia entre cada número y los ejes tienen que estar numerados. Si ustedes verán, yo no coloqué todos los números, pero, a ver, digo, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está el lugar del 7. Lo tengo que unir con el menos 3, por lo tanto voy hacia abajo.
camino, líneas punteadas. Cuando llego al valor de menos 3, giro, me choco con el eje 3, con el eje Y en menos 3. Líneas punteadas, acá tengo el punto C. Vamos a ubicar ahora el par ordenado menos 2, menos 4. Menos 2 de X, me paro en menos 2, voy hacia abajo, donde está el menos 4, giro, acá tengo el punto D, que me decía que X vale menos 2 y vale menos 4. Y ahora viene lo que es un poquito más complicado, cuando aparecen los ceros. Siempre que aparezcan ceros en un par ordenado, en un punto, yo ya tengo que saber de antemano que ese punto va a tener que quedar sobre uno de los ejes. O va a quedar representado sobre el eje Y, o va a quedar representado sobre el eje X. Acá en el punto E me dice que X vale 1. Siempre me paro en X. Me paro en el 1 de X. Yo hasta ahora, ¿qué tuve que hacer? Subir o bajar con líneas punteadas, que es como corresponde marcar puntos en el plano. Pero ¿qué pasa acá? El 0 de Y lo tengo al costado. El 0 de Y lo tengo al costado. Yo no me puedo mover hacia el costado sobre el mismo eje. Por lo tanto, el punto queda sobre el eje X en el número 1. Acá tengo el par ordenado 1 de X, 0 de Y. Si ustedes miran, X valía 1. ¿Dónde quedó el punto? En el 1 sobre el eje X. Vamos al otro caso. Ahora me dicen que X vale 0. Entonces me paro en el 0 de X. Recuerden que acá tengo el origen de coordenadas. 0 de X, 0 de Y. 0 de X. Pero me dice que lo tengo que unir con menos 2 de Y. El menos 2 de Y está hacia abajo. Camino hacia abajo hasta llegar al menos 2. En menos 2 pongo un punto sobre el eje y acá tengo el par ordenado 0 de X menos 2 de Y. Si ustedes miran, acá el que era un valor distinto a 0 era el valor de Y. Y vale menos 2. ¿Dónde quedó el punto? En el menos 2 sobre el eje Y. Cada vez que aparezcan ceros en un par ordenado, el punto sí o sí va a quedar sobre uno de los ejes. Acá X valía 1 y valía 0. El punto quedó sobre el 1 en el eje X. Acá valía 0x menos 2y. El punto quedó sobre el eje Y en el menos 2. Esto es lo que tienen que hacer en esta primera actividad. Yo les voy a dar tal cual lo que está acá ejemplificado y ustedes de la misma forma que yo hice para ubicar los puntos, los van a ubicar y van a identificar a qué letra corresponde. El segundo ejercicio es al revés. Yo se los voy a dar con letras y ustedes me van a tener que decir esa letra a qué punto corresponde. Por ejemplo, supónganse que yo hago esto. Yo ya se los doy dibujado y les digo, este es el punto H, ¿no? Entonces en la consigna va a decir punto H igual, y ustedes van a tener que completar las coordenadas de ese punto. Me fijo, siempre me paro acá en el punto y digo, ¿cuánto vale en X? Bajo, menos 5. ¿Cuánto vale en Y? Voy hacia el costado, 2. En el punto H, ese punto vale menos 5 de X, 2 de Y. Voy a otro caso. Supónganse que esta sea la letra I, ¿no? Otra vez, ustedes van a tener esto, van a tener un paréntesis que está incompleto, y ustedes me van a tener que decir las coordenadas de ese punto. Yo ya veo que ese punto está en uno de los ejes. Quiere decir que en algún momento, como uno de los componentes, va a aparecer el 0. Me paro acá y digo, este punto en X, ¿cuánto vale? 0. Y en Y está sobre el eje Y. En Y vale 6. Y de esta manera
puedo completar lo que son los ejes cartesianos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dibujar los ejes cartesianos, numerarlos, identificar al eje Y, identificar al eje X. Una vez que hicieron eso, tienen que saber que la primera componente en un punto siempre corresponde a los valores de X y la segunda componente corresponde a los valores de Y. Espero que lo puedan resolver. Nos estamos viendo. Hasta la próxima clase.